Eh, pues de nuevo, buenas tardes a todas y todos. Soy Javier Lozano. Vamos a comenzar el evento. Es un evento que se está grabando, es un evento que lo que vamos a tratar, evidentemente temas técnicos, y pertenece a nuestro área de actividades de difusión de contenidos, de difusión de conocimiento, de tecnologías, principalmente basadas en tecnologías de Microsoft, que realizamos como mínimo una vez al mes y que tienen por objetivo el visualizar y mostrar las ventajas de la incorporación de estas tecnologías en para las distintas organizaciones y tanto medianas, grandes como pequeñas, que tengan también tecnologías relativas a Microsoft. Soy Javier Lozano, soy MCT, pertenezco a Nanford y además de tareas de gestión, pues realizo actividades de formación, principalmente en áreas de soluciones de negocio o de soluciones de aprendizaje o de gestión de personas. En ese sentido, pues me vais a poder ver a final de año en un evento que vamos a hacer extraordinario sobre Microsoft Viva y que vamos a hablar precisamente de la búsqueda de la felicidad a través de las nuevas soluciones que Microsoft ofrece con su nuevo portal del empleado. Además de esto, y hoy, de hecho, nos vamos a centrar en algo más orientado a la tecnología y mucho más conocido desde el punto de vista de inversiones y de fuerza, como es Azure, esa tecnología que ha tenido un crecimiento exponencial y que puede ser quizá la principal tecnología en la nube que actualmente hay en el mundo, o si no, la segunda más consumida, pero desde el punto de vista de usuarios, desde el punto de vista de tamaño, pues sin lugar a dudas la primera, porque no hay que olvidar que todas las tecnologías que Microsoft ofrece en soluciones finales de área de negocio, dentro del área de Power Platform, dentro del área de Dynamics 365 y dentro del área de Microsoft 365, se basan en Azure, están en la nube, con lo cual ahí es el principal cliente de Azure en el mundo de Microsoft, es el propio Microsoft. Va a hablar Miguel Arroyo, que es un profesional dedicado al mundo tecnológico. Tenemos el placer de contar con él. Nos está colaborando en algunas áreas. Precisamente Miguel tiene una experiencia muy de negocio, además de tecnología. Él tiene muchos años en el sector y tenemos el placer de contar con Miguel, que además de ser el CEO de una compañía muy conocida en España, como Aperón, tiene una serie de especialidades y proyectos a sus espaldas que creo que puede ser muy interesante que podáis contar con su experiencia y también sus conocimientos, porque además también le gusta pues, realizar formación de vez en cuando, como hago yo, para estar al día y también para poder difundirlo. Vamos a hablar de la nube. En mi caso, sí voy a hablar un poco de la parte de certificación, porque vemos que hay una serie de certificaciones interesantes que están disponibles y que pueden ser muy útiles para esta acción. Al final, nuestros compañeros y nuestras compañeras de México, de Secutrain, con los cuales tenemos pues siempre colaboramos en este tipo de eventos y pues nos van a ayudar también a comprender las soluciones formativas que ellos ofrecen a través de nuestro acuerdo de colaboración y nuestros amigos y amigas de México y también los que están aquí en la zona en España, pues desearles que este evento tenga éxito. Inicialmente pueda tener conocimientos. Yo me gustaría comentar un poco la parte de la nube. La parte de la nube y comentaros un poco más desde el punto de vista de certificaciones. Cuando vamos a tratar el área de certificaciones, ¿verdad? Microsoft tiene un mapa, que es el mapa en donde se encuentran las principales certificaciones que tiene el sector. ¿Cuáles son las certificaciones que requieren? Pues vemos cómo, consciente de la importancia de esta tecnología, del uso de soluciones híbridas, Microsoft ha lanzado recientemente estas tecnologías, el AZ800 y el AZ801. Es el nivel asociado. El nivel asociado, de alguna manera, persigue
que se obtenga una certificación que estaría ya en un nivel profesional, porque Microsoft tiene 3 niveles, tiene fundamentos, asociado y experto. El nivel asociado especializándose en temas de nube híbrida, comportando y analizando cuestiones como cargas de trabajo automatizadas, uso de seguridad con Defender e identidades, seguros, temas de Azure, el centro de seguridad Azure, y temas de migración y monitorización. Al final, la nube híbrida pues tiene muchos conceptos que nos va a explicar con detalle alguno de ellos y posteriormente os podríamos explicar si participáis en nuestras acciones formativas, como estas que recientemente estamos ya ofreciendo. La formación en Windows Server en el mundo de la nube híbrida, tanto en el AZ800 como en el 801. Indicaros además que dentro de esta idea, pues podríais tener, para aquellos que estuvieran interesados en realizar esta formación, previamente, pues la parte de los MOOC, la parte del material en modalidad digital de SkillPipe, donde sabéis que el material oficial de Microsoft tiene SkillPipe y tiene los laboratorios, y si estáis interesados en realizar o esto queréis conocer en detalle más esta tecnología, os la podríamos facilitar y eso preguntar a Alejandra Lozano, cómo poderlo hacer. Principalmente los que estáis en España, podríais tener además no solamente este material, sino cualquier otro que pudierais elegir, os lo podemos facilitar sin coste para que pudierais conocer estas tecnologías. En ese sentido, indicaros también que cualquier material oficial se basa en 2 componentes. Uno, los laboratorios. Son laboratorios que se os hacen llegar en el momento que contratéis el curso para realizar las tareas de simulación en un entorno igual al que podéis trabajar en un entorno real. Y otro, que es el material que me acabo de referir ahora, es el material de formación, donde aparece pues, el contenido más formato estático, podemos decir, donde aparecen los conceptos, donde aparece un índice, donde aparecen pues, los distintos módulos donde se realizan tareas, donde se establecen un conjunto de áreas y actividades. Y todo esto lo podríais tener independientemente de que podéis hacer o no la certificación previamente, pues nosotros facilitároslo para que podáis tener una idea. Y por supuesto luego el SkillPipe tiene un acceso permanente, con lo cual siempre lo vais a tener y lo vais a poder actualizar. ¿Cuál es una ventaja? El que pudierais tenerlo en el caso que todavía no tengáis disponible. Todos estos elementos, siempre para poder llegar a hacer la certificación, hace falta unos laboratorios y un seguimiento. Esa parte pues ya la plantearía en nuestro equipo, que posteriormente vamos a tratar una vez que finalice Miguel su exposición. Sí me gustaría ya compartir su currículum. Miguel, pues además de ser especialista en temas de tecnología de hace muchos años, está certificado en la nube. Viene de las certificaciones antiguas también, desde el mundo Legacy, de Windows Server, pero por supuesto pues en Azure está trabajando y entre otros pues es ingeniero en temas de inteligencia artificial y en otras certificaciones. Él además precisamente tiene una gran experiencia en el mundo híbrido porque muchos de los proyectos que él ha realizado con empresas pues tienen que ver con las bases de datos. Es un especialista en bases de datos también y precisamente uno de los principales problemas que hay, y eso pues nos lo comentan los compañeros y compañeras de México. En México, pues mucha casuística que tiene que ver con la nube, pues tiene que ver con la migración de los datos de SQL a la nube de Azure. Es por eso que Miguel va a comentar algunas ventajas y algunos elementos que tienen que ver con esta cuestión, es decir, elementos que muchos de ellos tienen que ver con el mundo de económico, ¿no? El mundo de la gestión de los recursos, pero por supuesto cómo poder hacer luego una demo o hacer una demo relativa a las acciones de su acción. Entonces, yo con esto ya me gustaría comentaros que cuando vamos a trabajar con la nube, pues tenemos tal cantidad de soluciones que es muy importante centrarse en
en esos procesos y en esas certificaciones. Por eso Microsoft ha sacado esta nueva certificación, porque ve que hay una serie de tareas, contenidos, que si bien se tratan en otros cursos, pues los temas de seguridad de forma específica, no se tratan única y exclusivamente para el uso híbrido y requieren ese seguimiento. Os animo a todas y a todos que podáis trabajar con ello y podáis activar y podáis mejorar vuestro currículum, vuestros conocimientos, para poder llegar al objetivo de optimizar una red híbrida con Azure. Con ello, pues ya dejaría paso a nuestro experto, a Miguel, y por favor, cuando quieras, pues te dejo la palabra, Miguel. Muchas gracias a todas y todos y yo sigo la sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver es el asunto o sea, lo que es Azure híbrido. Y aquí hay que tener en cuenta dos conceptos bastante separados. Una cosa es el beneficio híbrido, que sería un tema puramente de licenciamiento, y lo que son entornos de nube híbrida, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de beneficio híbrido, entonces estamos hablando de poder compatibilizar lo que son las licencias que ya tenemos de nuestro entorno on-premise, compatibilizarlas con la nube. Entonces, en la nube ya sabéis que tenemos una serie de máquinas virtuales que podemos comprar lo que es la máquina virtual por uso, y ya lleva incluido lo que es la licencia. O sea, la pagamos por días, por meses, por años, según tengamos contratada esa máquina virtual. En el asunto de SQL Server también se permite ese beneficio híbrido, y también se permite en entornos que son de Red Hat y de SUSE, que son entornos, bueno, que sean Linux, pero tienen licenciamiento. Entonces, o sea, son licencias Enterprise que son de pago. Entonces, también podemos ahorrarnos esa licencia. Entonces, una vez separado lo que es el asunto de licenciamiento híbrido, pues vamos a ver cómo se puede configurar un entorno de nube. Voy a compartir. A ver. Entonces, vale, aquí tenemos tenemos lo que sería el box de cara a una migración a Azure. Pues tendríamos que ver cómo migrar la base de datos y cómo migrar las máquinas. Aquí tendríamos lo que es el box de Azure, que se denomina, y esto tenemos que ver cómo hacer el entorno. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa de cara a un entorno híbrido de Azure, que es que muchas veces lo que estamos es
moviendo grandes cantidades de información a la nube, ¿vale? Entonces, esto nos obliga a usar o bien la red o bien unos servicios que tiene Microsoft de transporte directamente, o sea, te deja unos repositorios de RAID donde volcamos toda la información. Y esta, por un servicio de transporte urgente, se enchufa a la red de Azure. Y aquí lo tenemos, bueno, vemos el camión, porque de hecho es un camión cuando tenemos que mover grandes cantidades de información. Podrían ser máquinas virtuales, backup de base de datos. Entonces, esto lo trasladamos. Se enchufa a la... se enchufa a lo que sería el troncal, bueno, la red de Microsoft en Azure y entonces está disponible para nuestros servicios, ¿vale? Aquí tenemos una serie de bueno, los tipos que tenemos de cómo poder migrar esta información. Tenemos tamaños de hasta 40 teras, 100 teras o incluso un petabyte. Para que os hagáis una idea, bueno, tenemos discos que podemos en los que podemos copiar la información y bueno, ya el pesado, o sea, te proporcionan unas cabinas que uno ya directamente, bueno, copias toda la información por servicio de paquetería urgente especial de Microsoft, pues se enchufa al sistema. Entonces, desde nuestro data center, pues lo llevamos al centro de datos de Azure. Y aquí pues vemos lo que podríamos usar. Aquí es importante el tema de licenciamiento que hay que tener en cuenta, porque claro, aquí para almacenar todo lo que es las carpetas, carpetas compartidas, máquinas virtuales, backs y demás, tenemos que tener unas cuentas de almacenamiento que bueno, podemos contratar a través de un CSP, con un Enterprise Agreement y demás. Entonces, aquí sería lo que podemos, o sea, lo que podemos migrar es, también tenemos una máquina directamente que nos permite, o sea, es un appliance de Microsoft que nos permite hacer lo que es una transferencia de red directa a lo que es la nube de Microsoft con esta interfaz, este appliance de Databox. Entonces, esto permitiría una mayor seguridad a la hora de trasladar o sea, mayor seguridad, menor cantidad de administración, porque vinculamos todo lo que es nuestros sistemas aquí al appliance. Y entonces pues eso directamente se va a estar subiendo a la nube. Entonces vamos, es un sistema que hay que adquirir, se enchufa en la red y ya directamente pues lo subimos la información a través de unas redes que tengamos configuradas por Express Route, preferiblemente. Eso cuando tenemos una capacidad
vamos, cuando la cantidad de información que tenemos que mover no es mucha, porque si es mucha tenemos que hacerlo a través de estas cabinas. Entonces, tendríamos, bueno, para un gateway de Databox, tendríamos que tener estos requerimientos, que esto sería cuando instalamos el sistema en un gateway nuestro, ¿vale? Cuando instalamos lo que sería esos servicios para subir a Microsoft directamente con nuestro sistema. Entonces, hay muchos partners que pueden solucionar partes o sea, lo que es la automatización de esta subida a la nube para poder conseguir un entorno híbrido. Y aquí en lo que sería la migración de datos, porque claro, una cosa es lo que son los conjuntos de archivos, y otra cosa es ya archivos localizados que serían de base de datos. Es un tipo de migración distinta, porque requiere, o sea, no es simplemente mover un archivo, que muchas veces esos archivos tienen que estar online. Vamos, la base de datos tiene que estar online porque prestan servicio a nuestros sistemas. Entonces, tenemos un asistente de migración que nos dice qué problemas vamos a tener, y qué sistema de base de datos se reconocen que hay en nuestra red para poderlas migrar. Entonces, el propio asistente puede recomendar que usemos unos servicios empaquetados que te encapsulan lo que es el servicio, o sea, directamente volcamos el contenido de la base de datos en ese servicio y nosotros nos despreocupamos. O puede ser que traslademos lo que es el sistema de base de datos a una base de datos que está alojada en la nube, o sea, en una máquina virtual, en una máquina virtual que tiene su SQL Server y demás. Esto en caso de SQL Server, pues estaríamos hablando también de poder usar ese beneficio híbrido, porque claro, SQL Server en instalaciones de tipo empresarial, siempre hablamos de unas licencias estándar o enterprise, y podemos migrar esa información a los servicios de SQL Azure, incluso hasta con instancias manejadas. O sea, ese beneficio de licenciamiento híbrido de Azure permitiría, que es la diferencia, porque claro, en lo que es una migración de máquinas virtuales, estamos hablando de Windows, y cuando hablamos de migración de base de datos, sobre todo de SQL Server, estamos hablando de un Windows que lleva dentro un SQL Server en el cual tenemos que licenciar la máquina de Windows y la máquina de SQL Server. Pero en el caso de SQL Server podemos alojar, o sea, hacer esa migración directamente a un servicio sin necesidad de que sea colocando esa carga de base de datos en un Windows Server que tiene instalado un servidor de SQL Server. ¿Vale? Entonces, en lo que sería la migración, pues usaríamos
este tool de asesoramiento. Y entonces pues tendremos varios tipos de escenarios. Podemos hacer estas configuraciones o bien directamente con el portal de Azure o con PowerShell o comandos clic de un cliente que tiene Azure especial para Azure, un cliente que es parecido a PowerShell, pero es dedicado para Azure. Entonces, aquí tendríamos pues un esquema de cómo haríamos la portabilidad de los datos hasta llegar a lo que es la nube de Azure, bueno, un esquema de cómo trabaja. Cómo trabajaría esto. Entonces, para migrar una base de datos de SQL Server a una instancia manejada de SQL Azure, que es lo que he comentado, la podemos trasladar una instancia completa nuestra a una instancia manejada de Azure sin necesidad de SQL Server, ¿vale? Pues tendríamos que conectarnos, conectar la nube nuestra con el sistema on-premise, subir la información a block storage y entonces esa información, una vez que está ya pues las cargas, la base de datos principales y o sea, lo que es los backups y los transaccionales para tener una imagen de la carga de base de datos que hay. Bueno, ya podemos planificar después el cómo hacer finalmente o sea, si el sistema no puede apagarse en ningún momento, pues incluso hasta podríamos hacer un always on que permitiera tener la base de datos en nuestro entorno on-premise y completamente en la nube. Microsoft también, bueno, una punto no viene por aquí, nos deja, cuando estamos migrando cargas tanto de Windows como de SQL Server a la nube para entornos híbridos, nos permite usar, o sea, nos permite tener durante 180 días en las licencias activas simultáneamente on-premise y en la nube. Eso es algo que hay que tener en cuenta para tener tiempo para hacer toda la configuración. Entonces, pues aquí restauramos lo que sería una migración de una carga de SQL a SQL Azure, pues sería pues como básicamente como una copia de una base de datos en otra instancia local, pero en este caso la copia donde estamos haciendo sería o sea, la restauración de esa carga sería en la instancia de SQL Azure, en una instancia manejada, ¿vale? Entonces, después de hacer todo el proceso, pues podríamos finalmente tener la migración hecha, ¿vale? Aquí, bueno, esta presentación no la damos. Entonces, aquí podemos ver también un momentín. Podemos ver momentín. Vale, lo que sería pues una migración de entornos de VMware
también lo podríamos realizar. Entonces, también pues podríamos hacer lo que son cargas de Hyper-V, cargas de VMware, y si tenemos... Si estás compartiendo, perdona Miguel, no se te ve la pantalla. También Vale. tienes una pregunta de Juan en el chat. Disculpar que... No se ve nada de lo que estás compartiendo. Disculpar que el chat... a ver, que no he visto... Sí, sí estarían trabajando la base de datos en paralelo. Bueno, la base de datos, todo depende de cómo se tenga configurada lo que sería la red. Podrían estar trabajando en paralelo la instancia local y la instancia de nube. De hecho, es una forma bastante conservadora de poder hacer una migración de tal forma que con un always on, de hecho, o sea, se podría desplegar lo que es la instancia, tenerla en la nube, y entonces pues cuando queramos directamente cancelar o paralizar la que tenemos on-premise. Entonces el tema es que hay que configurar, hay que hacer bastante configuración de redes para poder llegar a este entorno que esté la mitad de, vamos, la mitad no, lo que queramos en la on-premise y lo que queramos en la nube. O sea, hay que tener redes bastante buenas normalmente por vía de Express Route para poder llegar a esa a esa posibilidad de tener las cargas on-premise o en la nube si quisiéramos, ¿vale? Entonces, aquí lo que sería la migración de VMware, habría que instalar un agente. Hay veces que para lo que, o sea, todo lo que es la subida de cargas a Azure, se requiere instalar un agente que permita, o sea, que se comunica, o sea, en lo que es la planificación de la subida, permite organizar el cómo se va a ir subiendo esta información en el orden adecuado y para estar seguro de que va todo correcto, ¿no? Y mostrar alertas en caso de que necesitáramos parar algo en algún momento o cosas así. Entonces, aquí vemos la comparación entre usar un agente y no usarlo, ¿vale? Entonces, aquí usando el agente tiene prácticamente se usa, vamos, de hecho no se necesita un appliance de migración de Azure, no se necesita una máquina. Estamos hablando de entornos grandes de VMware. No se necesitaría una máquina que haga que tiene que montar un clúster de servidores de VMware para que permita trasladar esa información a la nube. Entonces, con el agente no es necesario el appliance de migración porque se hace de forma controlada por Microsoft, ¿vale? Por lo que la programación que tengamos de la migración. Para el caso de migración de Hyper-V, pues también si necesitamos agente o no. Esto es más sencillo de cara
a lo que es la organización, porque como Hyper-V es un servicio de Microsoft, bueno, pues está mejor, mejor integrado con la propia nube de Microsoft. Entonces, tendríamos mediante una migración basada en agente, pues hay que habilitar el puerto 443 para hacer la migración, y entonces pues tendríamos vamos, se moverían lo que son las cargas, los incrementar, vamos, lo que son las máquinas virtuales, y al final pues tendríamos máquinas virtuales que si basculamos lo que es el servicio a la nube, pues estaría ya sirviendo desde la nube. Esto, si tenemos configurado todo el DNS para que en el momento que hagamos en el momento que se haga la migración, o sea, la migración de lo que es la carga, ya directamente esté prestando servicio el host de Hyper-V de la nube, pues entonces los usuarios no notarían ningún, vamos, ni se perdería el ping. Aquí, bueno, vemos los requerimientos para lo que es una migración de VMware. Bueno, hay ciertas cosas que puede hacer el agente, y, o sea, que esto sería una migración sin agente. Ciertas cosas que se pueden hacer con el agente, y sin el agente pues hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede trasladar lo que son volúmenes encriptados, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con encriptación, aquí hay que tener en cuenta, porque claro, la encriptación, muchas veces las claves de encriptación y desencriptación pues están alojadas en un repositorio, y esos repositorios, según el tipo de migración, pues hay veces que se puede hacer y otras veces que no. Entonces, lo que sería con el Appliance, tenemos aquí el entorno on-premise, el entorno VMware que está alojado en un servidor físico, se comunica con el Appliance, y el Appliance traslada la información a Microsoft Azure. ¿Vale? Aquí habría que dar una serie de permisos a los registros de aplicación para que previamente para que puedan para que se pueda acceder lo que son los servicios a estos entornos que tenemos en la nube. Y Microsoft te ayuda con una herramienta directamente de migración. ¿Vale? Claro, aquí bueno, vemos las posibilidades que tenemos, porque hay veces que la migración que queremos, hay veces que lo único que queremos tener en la nube es el backup. Entonces, si solo queremos gestionar el backup en la nube, pues un tipo de migración distinta, más sencilla, pero también podemos tener un backup server, o sea, que es también un Appliance, o sea, un Appliance también es un servicio que se puede instalar en nuestras máquinas para poder gestionar todo el backup. Pero o sea, el backup, que es una carga típica que puede estar en Azure, pues es una de las que podríamos tener cargas de servidor sin ningún problema, y lo importante es sin ninguna
sin ninguna diferencia para los usuarios de si se están sirviendo los servicios en Azure o en premise. Entonces, aquí vemos unos pasos de la herramienta de migración, lo que podemos migrar. Bueno, queremos migrar máquinas virtuales de Hyper-V, máquinas físicas también. Bueno, no sé si sabéis que se permite esa máquina física, un servidor que tengamos para controlar una máquina, cosas así. Esto se podría virtualizar también. O sea, se puede virtualizar, se puede convertir lo que es un disco duro físico en un disco duro virtual y si no tiene dependencia de hardware, pues, colocar ese servidor que tenemos que está ese servidor que está prestando unos servicios pero que está como en nuestra DMZ que está por ahí, que no está muy en la red, también se puede migrar y bueno, con un entorno adecuado de red pues se virtualiza y no habría ningún problema. O sea, se podría gestionar con el asistente para poder subir las máquinas que van esas máquinas físicas. También el asistente de migración puede ayudar a migrar desde otras nubes públicas. Estamos hablando de Google Cloud y Amazon Web Service, porque hay veces que no necesitamos migrar de nuestro entorno on-premise, sino de otras nubes que ya en el que tenemos parte del servicio de la compañía. Aquí vemos que el tipo de características o sea, el tiempo de cutover, o sea, el tiempo de corte que puede necesitar algunos procesos de migración, ¿vale? Hay migraciones, como os he comentado, que no necesita, no se necesita considerar ningún corte y otras que sí, pero bueno, es cuestión de todo lo que tenga que ver con DNS. Hay veces que sí necesita al menos unos segundos hasta que se replica los accesos. Y aquí, bueno, lo que sería una preparación de máquinas virtuales a Windows Server, pues habría que configurar la política de almacenamiento, en ver si estamos migrando también desde entornos antiguos de Windows Server 2003, que se puede incluso hasta hacer desde entornos bastante antiguos. Y en lo que respecta a Linux, pues vamos, sobre todo estarían incluidas las versiones más modernas. En versiones más antiguas, dependiendo de la versión, pues se podría migrar con alguna revisión, alguna previsión que haya que hacer. Entonces, esto, o sea, lo que es una migración a Azure es un proyecto que se configuraría para poder hacer un ciclo del proyecto. Bueno, veo que hay por aquí algún mensaje. Cuando hablamos de subir la base de datos de SQL, si hablamos de problemas de direccionamiento, bueno, claro, esto es tema de DNS. O sea, bueno, aquí en este caso, bueno, a ver, lo del puerto 443 sería
sería para abrir, porque claro, realmente, a ver, el puerto 443 es para, tiene que estar abierto entre nuestro entorno y el entorno de Azure, pero no es una apertura pública, es por nuestra VPN, bueno, nuestros enlaces que tengamos con nuestra red virtual, porque todo esto va soportado en una red virtual que es como un entorno de router, de hub, de switch que tenemos en la nube, y tenemos que colocar un enlace, una puerta de enlace para poder comunicar nuestra red local con la red de la nube. Entonces, realmente son nubes privadas, no es, o sea, es nuestra nube, no es... no hay que abrirlo afuera, sino hay que abrirlo hacia Azure, hacia nuestra red de Azure. ¿Vale? Entonces, con un proyecto de migración, bueno, hay una serie de asesores que te ayuda, incluso hasta te avisa de ciertas notificaciones que tengas que revisar según el estado en el que estén los servidores de origen o las suscripciones a donde se está subiendo la información. Y bueno, esto en el momento que le demos a replicar, pues trasladaríamos nuestro entorno, todo lo que está configurado, a lo que es el entorno de Azure. Entonces, aquí vemos el tipo de el tipo de arranque que tienen las máquinas. O sea, todo, o sea, esta asesoría, o sea, es completa. El propio agente, que normalmente hay que usar el agente, pues te hace un estudio de lo que tenemos configurado y lo sube. Sube a lo que sería Azure el plan de trabajo de esa migración. Podemos configurar también el orden al subir unas máquinas antes que otras, o incluso hasta que las máquinas conforme se vayan subiendo, pues se vayan activando. Y aquí, bueno, en todo lo que tiene que ver con Azure, pues vemos, hay que asignar una suscripción que es donde se va a estar consumiendo donde se va a facturar y todo esto. Después hay que tener en cuenta esto que estábamos viendo aquí del listado de máquinas virtuales. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que o sea, estas licencias tienen que tener normalmente software assurance activo para poder hacer una migración usando los beneficios del Azure híbrido o del SQL Server híbrido o del Red Hat o SUSE híbrido. Habría que tener sobre todo en lo que respecta a suscripciones de Microsoft, hay que tener una característica que poca gente la conoce, que es la movilidad de licencia. La movilidad de licencia es lo que nos permite colocar nuestra carga de servidor, de SQL Server o de Windows, trasladarla a cualquier host que tengamos internamente. O sea, si estamos moviendo una máquina virtual de un lado a otro, de un host de máquinas virtuales, esa máquina tiene que tener un Windows con habilitado para movilidad de licencias. ¿Quién da esa movilidad de licencias? Pues la movilidad de licencias la da Software Assurance, que es un suplemento que tenemos que adquirir de las licencias, que hay que adquirirlo. O sea, hay veces, por ejemplo, aquí vemos un Windows Server 2008. Bueno, hay veces que esos Windows Server 2008 se compró la licencia en determinado momento,
Pero claro, ya la licencia se quedó como nuestra de la compañía, pero no tenía software Assurance. Bueno, pues esa máquina en concreto no podría migrarse a este entorno. Vamos, se podría migrar, pero tendría que ir con el sobrecoste, esa pequeña parte del coste que tiene la licencia, el licenciamiento de lo que es la plataforma. Esto es un tema que, bueno, que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta ciertas restricciones que hay, de que hay veces que esa licencia no se puede migrar con el beneficio híbrido, pues porque hay unos casos específicos que no se pueden, ¿no? Pero normalmente sí. ¿Vale? No, normalmente sí, si es una licencia por volumen y tiene software Assurance, normalmente siempre va a tener el beneficio. Y el beneficio significa que podemos pagar pues alrededor de, puede llegar hasta, si además del beneficio usamos máquinas virtuales reservadas y demás, pues nos podemos ahorrar un 80%. O sea, la nube de Microsoft se hace bastante barata. O sea, hay veces que no se migra porque, bueno, por el tema de licencias y demás, pero es que realmente si la licencia ya la tenemos, pues directamente pues usamos nuestra licencia. Hay unos PowerShell que permite activar la licencia, o sea, la definición de la máquina virtual, una vez que queda ya activa en la red de Azure, en la nube, pues hay que marcarle, oye, queremos usar el beneficio híbrido. Entonces ya te pide el número de licencia, como el código de licencia que teníamos, ya valida si tiene el software Azure o no y demás. Entonces ya se puede usar. Aquí tendríamos ejemplo de hasta dónde llega el asistente. O sea, podemos definir el tamaño que finalmente va a tener en memoria y CPU, que básicamente toma la configuración original y te sugiere una máquina. Te sugiere un tamaño dentro de los planes que hay, pues te sugiere hasta el tipo de máquina que necesitaríamos. Y bueno, pues después cuando ya desplegamos lo que es la replicación, pues tenemos un monitoreo y de hecho podemos testear que las máquinas se han migrado correctamente. Entonces, esto es bastante útil para ver si los servidores están correctos, si arrancan y todo esto. Bueno, se puede hacer el test de migración. Aquí tenemos, ¿veis? Sincronización delta. ¿Por qué? Porque bueno, ya conocemos si usáis entornos de Hyper-V, que se puede estar migrando una máquina a otra, o sea, una máquina virtual que esté en un host a otro host, directamente por actualizaciones delta de los nuevos que hayan que se haya grabado en el disco duro virtual, y al final pues bueno, la sincronización quedaría muy rápida. O sea, después de una sincronización más tediosa de lo que son los archivos, lo gordo, como quien dice, lo más pesado, después se podría hacer una sincronización delta. Y esta migración puede estar, como digo, simplemente ser un backup de las máquinas, que a no ser que activemos cambiemos, hagamos el switch de una máquina por otra, o bueno, puede quedar ahí almacenada sin proceso.
y claro, cuando queramos hacer la migración última, pues sabemos que tenemos un lapso de tiempo de unos minutos, apagamos, hacemos un corte en la red nuestra y lanzamos la red de Azure y redireccionamos los DNS y bueno, pues serían varios perfiles que tendríamos para llegar a migrar. ¿Vale? Esto sería o sea, para hacer la migración de lo que sería bueno, esto es que está empezando. Y aquí, bueno, esto sería la parte del recovery, que es que lo que quería que vierais. Si queremos solo hacer lo que es el backup. O sea, aquí en Microsoft, en Azure, está el Azure Backup, que es un conjunto de servicios que puede llegar a ser incluso hasta un appliance. El appliance estaría ofrecido, que es una máquina, un servidor, estaría ofrecido también como servicio. Entonces, según lo que necesitemos, pues tendríamos que optar por un tipo de configuración u otra. Pero vamos, aquí lo que sería el concepto más económico de cara a ya estar en nube híbrida, sería simplemente el backup, la tercera parte. Podemos hacer una recuperación en caso de desastre, que eso implicaría, bueno, el desastre pues sabemos que implica un cambio, pero los desastres normalmente no son, no se avisan, ¿no? Entonces implicaría un corte y bueno, pues quedaría la red ahí disponible, la red y los entornos para levantar en cuanto sea necesario. Y el entorno de alta disponibilidad que tendríamos en caso de que no haya corte. Me voy a fijar aquí en esta parte, del medio de Recovery Disaster, porque a ver, si ya tenemos licenciamiento con Software Assurance, el Software Assurance, no sé si lo sabéis, pero ya te permite tener la licencia para, o sea, cuando uno adquiere tanto en SQL Server como en Windows Server Software Assurance con las licencias, eso también es otra cosa que no se conoce a veces, que es que, bueno, tenemos un servidor y dice, vale, pues ahora queremos aplicarle el Software Assurance. No, bueno, es que el Software Assurance solo se puede aplicar unos meses después, de unos días, después de comprar la licencia. O sea, si pasa un tiempo ya no se puede adquirir. El Software Assurance se puede renovar de forma cada 2 o 3 años según el tipo de servicio y solo sería pagar un porcentaje, suele ser un 33% de la licencia sin Software Assurance, y te permite todo esto, te permite tener el licenciado, el entorno primario y el entorno secundario. Si es un entorno activo, hay que tener doble licencia, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el entorno ideal de licenciamiento sería tener lo que es con Software Assurance, ya directamente tendríamos el Recovery Disaster, ya está licenciado. Entonces, o sea, si lo tenemos así en nuestro entorno on-premise, entonces podríamos hacer ya directamente, sin pagar nada, solo el consumo de las máquinas, mientras estén activas, podríamos hacer la migración. Entonces, simplemente, ¿qué coste tendría? Pues simplemente el coste del almacenamiento, y el almacenamiento es bastante económico.
¿vale? Cuando estamos hablando de cuentas de almacenamiento de blogs, todo lo que es una máquina virtual, un disco duro virtual que soporta una máquina virtual, pues eso suele estar en un almacenamiento de blog, que es el más barato, no es en un almacenamiento de tipo archivo, que eso tiene otro coste. En el caso de esta alta disponibilidad, tendríamos que tener un almacenamiento de tipo archivo y un balanceo de carga entre de esos repositorios donde van a estar el almacenamiento, ¿vale? Para que directamente salte esté compartido, esté visible tanto desde la nube tanto desde la nube como del sistema on-premise, esté disponible todo lo que es el disco duro virtual, ¿no? de estos almacenamientos. Entonces, aquí vemos los distintos SLA que tenemos y Microsoft, o sea, aparte o sea, cuando hablamos de SLA, aparte de cumplir con el SLA, si no cumpliera por lo que fuera, te devolvería el dinero. Que eso también es interesante. Si demostramos, oye, que no se ha cumplido, teníamos este SLA garantizado en 99,95 y ahora resulta que ha habido por un problema de lo que sea, pues se ha reducido 0,5% del mes. Pues devolvería, bueno, tiene tiene unas tablas que según el tipo de servicio que estamos hablando, pues te devuelve el 100% del consumo de la suscripción, te devuelve el 50% o, bueno, no te devuelve nada según lo que sea. Pero vamos, esto también es garantía de Microsoft. Y la recuperación de desastre, pues la podemos hacer incluso hasta en las 54 regiones que tiene en el mundo Microsoft, con lo cual, bueno, frente a un tornado, un maremoto, cualquier cosa de esta que incluso hasta, no sé, incluso hasta si hubiera un problema, incluso hasta en una zona de Microsoft que ya es complicado, bueno, podría estar en otra sin ningún problema. Aquí, vale. Que he visto ahí un mensajito. Bueno, entonces, para el tema este de la en lo que es o sea, muchas veces los backups están encriptados, entonces necesitamos características de encriptación para que esa información se pueda desencriptar en la nube sin problema. Entonces, aquí tendríamos un backup de una arquitectura de máquinas virtuales. Pues bueno, tenemos unos discos manejados, se configura por el servicio de Azure Backup y nada, pues directamente tendríamos copia de los... o sea, se hace un snapshot local y ese snapshot se traspasa por el puerto 443, bueno, por HTTPS con seguridad, se traspasa a esta nube. Aquí se podría crear unas puertas de enlace privadas nuestras para no tener que usar, bueno, antes comenté que el puerto HTTPS se abría privadamente entre nuestras nubes. Eso es si tenemos un enlace directo entre la nube de Microsoft, en concreto el servicio, pues claro, los servicios que son empaquetados y el del servicio de Azure Backup estaría empaquetado, podemos crear una puerta de enlace directamente hasta ahí, ¿vale? También se permitiría trasladar
una aplicación de Linux con consistencia de la sesión. Y bueno, pues esto sería el tema de lo que habría que considerar en el caso de las máquinas virtuales en infraestructura como servicio. Lo que se puede, o sea, que no se pierden datos, que no hay corrupción. Y bueno, hay que tener en cuenta qué queremos para finalmente llegar a hacer la migración. Pero esto en el caso de Linux, pues como no es nativo de Microsoft, bueno, pues tiene ciertas limitaciones, pero en el caso de máquinas virtuales de Microsoft, de Windows, pues es que no se pierde ni siquiera ni el ping. Como mucho, o sea, en el momento que cambiamos de la máquina virtual local a la de la nube, pues es como si tuviéramos un host de Hyper-V directamente en la nube. Aquí con respecto a los almacenamientos seguros, bueno, pues tendríamos la nube encriptada, o sea, lo que es el almacenamiento encriptado con la misma encriptación que teníamos. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos cómo trabaja este backup de infraestructura como servicio de máquinas virtuales. Bueno, hacemos un snapshot, se pasa a una cuenta de almacenamiento y después esto es bastante rápido porque va por bloques. Se transferirían los bloques al sitio adecuado y quedaría también disponible para poder restaurar una parte del archivo o una zona. Estaría bastante localizado. Y entonces, bueno, aquí sería pues el cómo hacemos cómo iniciamos el backup. Bueno, con esto vamos a terminar. Sería, bueno, configuramos los servicios de recovery. Cargamos lo que queremos, lo que queríamos recuperar. Y con el tiempo la frecuencia que le queremos dar con unas políticas y bueno, quedaría el entorno completamente vaqueado respaldado con esas políticas. Y para implementar el restore, pues habría que ver cómo queremos hacer el restore, teniendo en cuenta los escenarios que no están soportados, ¿vale? Entonces, no se pueden restaurar medias, lo que son dispositivos que no están conectados, que no se han virtualizado. No se pueden restaurar dispositivos de solo lectura. Lo que es offline, pues no se puede tampoco restaurar. Bueno, habría que esperar a que esté online para poder copiar la información. Y bueno, básicamente pues lo que es lo que está encriptado y comprimido, pues hay veces que no se puede restaurar, pues claro, ya requiere una requeriría tener las claves de
de la restauración, ¿no? O sea, las claves de encriptación de ese contenido. Esto no estaría soportado. Hay algunos escenarios que no están soportados. Vamos, todo lo que sean claves están almacenadas en el baúl de servicio de recuperación, y en el momento que se desconecta, bueno, pues se despliega la recuperación. Esto sería un ejemplo de cómo se haría una recuperación de sitios, ¿vale? Que bueno, en el caso de failover, pues se hace, o sea, se estaría continuamente replicando la cuenta de almacenamiento. La cuenta de almacenamiento está conectada con la máquina virtual, y en el caso de failover, pues se levanta la máquina virtual. Si tiene el estado guardado, pues recuperaría el estado en el que tenía, y bueno, pues sería lo que podemos llegar a hacer. Esto sería la replicación entre zonas, entre zonas distintas de Azure, que también podemos hacer una sincronía en el entorno de Azure. O sea, además de que esté en nuestro entorno on-premise, tener varios entornos respaldados en la nube, ¿vale? Y bueno, esto ya con esto más o menos hemos explicado, hemos comprimido en una hora lo que podemos hacer en este tema, ¿no? de lo que sería una nube híbrida. Vamos, para que os quede claro, sobre todo, bueno, voy a usar esta slide para comentarlo. Lo que es el Active Directory, ¿vale? Esta configuración, o sea, para que haya una nube híbrida correctamente montada, necesitamos servicios de Active Directory de Windows Server, no de Azure Active Directory, porque el Azure Active Directory es un subconjunto de la Active Directory. Entonces hay una serie de servicios como DNS, que ese, aunque en Azure también tenemos servicios de DNS de Azure, pero para tener un entorno híbrido tiene que haber en máquinas que tengan Active Directory, el tradicional, el Windows Server, que pueden estar en la nube, porque toda esta parte del Active Directory puede estar en una red virtual de Azure, pero tiene que ser Windows Server, no podría ser Active Directory de Azure, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos cómo hacer la recuperación de desastre, pero vamos, en un ejemplo de un ataque de negación de servicio, ¿vale? Cómo pasar de un entorno a otro. Esto sería entorno aquí si os fijáis son redes virtuales, pero que una de las redes virtuales puede ser nuestra red on-premise, y que por medio del gestor de tráfico de Azure, pues que pueda bascular toda la red, todo el sistema al entorno Azure, que por medio de unos balanceadores de carga y unas configuraciones de red, pues tengamos todo el CPD
en Azure. Entonces, bueno, comentar alguna duda que tengáis, porque, claro, lo he condensado lo más que he podido, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. No sé si hay alguna duda, seguro que en el chat puede que haya algún comentario. Y bueno, pues muy interesante lo que has estado comentando. Si tenéis alguna duda, tenéis siempre nuestro correo electrónico. Él está disponible también en el soporte@noferibrica.com para poder tratar, para poder comentar las cuestiones que consideréis desde la parte técnica, ¿verdad? En el tema de, vamos a dar paso pues a otras personas en la organización que nos van a comentar pues algunas ventajas que tenemos disponibles para los participantes o las personas que colaboran en vuestras organizaciones. Muy amable, Miguel. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Ahora vamos a pasar, por favor, Alejandra va a comentarnos algunas ofertas, algunas propuestas. Alejandra, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Daros la bienvenida y agradeceros vuestro tiempo. Queríamos añadir que tenemos actualmente una oferta especial en relación a este tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo, y es que estamos ofreciendo un MOOC gratuito para cualquier tipo de certificación de nivel Fundamentals. Y bueno, pues la validez de esta oferta es hasta el 26 de diciembre de 2021. Y luego, pues bueno, en relación a las ofertas que tiene México, pues podéis poneros en contacto directamente con su email. Además, me gustaría informaros de que, bueno, pues que hasta finales de este mes tenemos disponible una oferta que es en relación a la certificación de A100, Analyzing Data with Microsoft Power BI. Ya llevamos varios meses ofreciendo este descuento y, bueno, comentaros que es realmente atractivo, puesto que lo que es el curso en sí sin examen, pues tiene un precio de 208,50 €. Así que muchas gracias y doy paso a Erika. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. De acuerdo. Ahora pues vamos a dejar el paso a Erika, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier y Alejandra. Bueno, mi nombre es Erika Navarro, yo estoy encargada del área de mercadotecnia en Executrain. Y a continuación les vamos a presentar unos videos de cómo funciona la plataforma de Nanfor en esos cursos de acompañamiento que vas estudiando a tu propio ritmo para que lo conozcan un poquito más. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, es más bien el resultado del trabajo acumulado y de mucha experiencia a través de diversos aprendizajes. Por eso, Executrain y Nanfor nos unimos para poder brindarte los cursos de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. En Nanfor y Executrain estamos comprometidos a brindarte un servicio de alta calidad. Por eso, cientos de alumnas y alumnos han quedado bastante satisfechos con nuestros cursos. Para nosotros, la formación de nuestros empleados es clave y es imprescindible. Este año hemos colaborado con Nanfor en formación en Azure y desde el principio la comunicación, el asesoramiento fueron excelentes. Desde un inicio el personal de Nanfor nos estuvo guiando todo momento. Siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Catherine Curtis, Director for Technical Learning Products dentro de la organización Worldwide Learning de Microsoft, recomienda nuestra metodología de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. Y muchas más personas han quedado agradecidas con nuestros cursos, destacando que nuestra plataforma está disponible en todo momento y que está conformada con todo lo necesario para poder estudiar de nuestro amplio catálogo los cursos que más te interesen. No esperes más, comienza un nuevo proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces aquí estuvo un poquito explicado de cómo funciona este aprendizaje en modalidad híbrido
vas avanzando a tu propio ritmo y bueno, contamos con un catálogo muy amplio de cursos, tanto de Microsoft como de Linux LPI y algunos otros cursos propios que ha desarrollado Nanfor. Y a continuación les compartimos algunos testimoniales. Está Francisco Chacón. Él es líder de producto de Jabil, me parece. Y bueno, él comenta que lo que más le gustó de la plataforma es que tiene la flexibilidad y la disponibilidad para entrar en cualquier momento del día y que pues con su carga pesada en el horario de trabajo, pues realmente le acomodaba para estudiar ya sea en la mañana o en la tarde, ¿no? Benito Valle también, él tuvo un periodo de vacaciones en el cual no se pudo conectar a la plataforma, entonces pudo organizar sus tiempos durante esos 3 meses de acceso para poder cubrir todo el curso y con los laboratorios. Y, por ejemplo, Francisco Cintrón, él no tenía conocimiento de Azure, necesitaba adquirir ese conocimiento y le sirvió mucho porque además él tiene una empresa propia y pues así pudo estar avanzando a su propio ritmo y además cualquier duda que tenía contactaba a soporte y soporte le contestaba de forma muy ágil. Entonces, los dos primeros, tanto lo que es Francisco Chacón como Benito Valle, ya están certificados en Azure, en ese mismo curso, en la Z104, y todo a través de esta metodología. Y bueno, vamos a escuchar entonces el testimonial de Benito. Mi nombre es Benito Valle Fregoso. Trabajo como System Engineer 2 en Jabil Circuit, que es una empresa de manufactura de electrónicos. La flexibilidad que se tiene en este sentido es muy buena, porque digo, mis tiempos con mi familia, mis tiempos en el trabajo, inclusive proyectos de trabajo que en algunos momentos son en horarios un poquito diferentes a lo acostumbrado, me permitieron acomodarme. El contenido que se tenía disponible en las 24 horas también ayudaba. Los laboratorios en línea que por ahí también podríamos avanzar y hacerlos en los horarios que se nos acomodan, y sobre todo la forma como los venían explicados para poderlos aplicar ayudó en gran manera. Bueno, las sesiones, tuvimos por ahí varias sesiones en vivo con el equipo y el personal de los especialistas pues, de Nanfor. O la duda que tenía y alguien más le había preguntado, y como las dudas que preguntan otros alumnos están visibles para todos, se van estructurando lo que es el avance. Tú vas viendo los porcentajes de avance que tienes en los diferentes tareas o temas que te van poniendo en las prácticas, en la teoría, vas viendo el avance. Entonces eso también te ayuda mucho. Te ayudan a emular, pues a sentirte con el tiempo, con la presión, el tipo de preguntas, el tipo de respuestas. O sea, te ayudan a que te familiarices y a lo que ya viste de práctica y lo que ya viste de teoría, ver de una forma en preguntas de examen cómo te lo presentan. Comparado con una modalidad presencial en donde si un día surge alguna emergencia en el trabajo, tienes que estar ahí y no puedes asistir, te pierdes los temas, te pierdes las prácticas que hicieron ese día, o de repente me ha tocado estar en cursos presenciales y por llamada alguna emergencia sacan y te sacan del salón. Entonces sí lo recomiendo ampliamente por toda esta cuestión. Muy bien, y les comparto las promociones que tenemos vigentes. Tenemos examen de doble oportunidad por si desean lograr su certificación. Pueden comprar el voucher en este mes.
y poder presentarlo en enero, si así es como desean, pero aprovechando ya el descuento que te estamos ofreciendo por haber asistido a este webinar. La vigencia de compra es hasta el 20, que es el lunes. Entonces, si lo desean, nada más por favor contáctenos. Voy a dejar aquí en el chat mi correo para que podamos ofrecerles ese voucher con el descuento. También, si compran cualquier curso de Azure, ya sea con el código AZDP o AI en cualquier modalidad, ya sea en línea con nosotros o en autoestudio por Nanfor, les damos el manual completamente gratis, el MOOC, de los cursos de Fundamentals que ustedes deseen, o sea, ya sea el AZ900, DP900, el que ustedes deseen. También la promoción vence hasta el 20 de diciembre. Y ya para finalizar está esta promoción del curso de A100, el de Power BI, que tiene 70% de descuento en la modalidad de autoestudio con soporte de instructor. Vence ya este mes por si alguien quiere aprovechar, conocer la plataforma o pues aprender más sobre Power BI. Por favor también contáctenos y con gusto les damos más información para que puedan empezar con su capacitación. También les estoy dejando en el chat una encuesta, una liga para que por favor nos puedan ayudar con sus comentarios, la calificación para este webinar. Esto nos ayuda mucho para poder seguir ofreciendo temas que sean de interés para ustedes y sobre todo pues para continuar mejorando estos eventos y que sean de valor para ustedes. Ahí está el correo, pueden escribir a ventas@executrain.com.mx para cualquier duda que tengan. Y bueno, la página web executrain.com.mx/webinars, ahí es donde vamos a estar anunciando todo el catálogo de webinars. Y además ahí tenemos webinars pasados. Si quieren alguna grabación de esos webinars que han pasado, nos mandan un correo y con gusto les mandamos el video de la información. Esto es exactamente, esto es para la gente de México. Y también al correo que se registraron les estaremos llegando la grabación de este webinar. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado. Muy bien, muchísimas gracias, Eli. Vamos ya terminando la sesión y después de esta presentación indicaros que primero la oferta que acaba de comentar de DEA, el DEA 100, pues estamos muy contentos porque ha habido una gran demanda y en México precisamente pues han sido decenas las personas y las empresas que han confiado en nosotros precisamente aprovechando la oferta de Power BI como herramienta o solución fundamental para el mundo de las Business Intelligence. Podría ser quizás lo más importante en este modelo. Pero sí me gustaría, aunque teníamos previsto ya dejar de hacer eventos este año, vamos a hacer uno de fin de año, de regalo de fin de año, para los que quieran terminar el año con una cierta alegría y empezar con algún objetivo positivo. Y entonces, además del evento que tenemos previsto, ya más orientado a organizaciones, empresas, pues he pensado que sería bueno compartir con todos y todas la experiencia que estamos teniendo con Viva como una solución muy orientada a las personas. Aunque Viva afecta también a organizaciones, pero hay un componente muy significativo que tiene que ver con las personas. Entonces me interesaría invitaros a este evento de una tecnología muy novedosa. Somos innovadores en Europa y en México. Probablemente vamos a ser los primeros que vamos a hablar en detalle de esta tecnología. Es una gran oportunidad para los partners porque va a generar un montón de servicios, tanto para las aplicaciones para los partners de Microsoft 365 como para otros partners. Y además tiene algunos componentes interesantes. En este caso, debido precisamente a esta época de navideña, pues vamos a intentar ser lo más positivos posibles y pensar en la ventaja de esta solución, que efectivamente uno de sus objetivos, y vamos a hablar de ideas Viva, no vamos a hablar de todo en detalle, vamos a hablar de ideas Viva para el empleado, porque Microsoft Viva tiene 4 grandes áreas. Pero ya que estoy dando yo cursos a los partners de Microsoft España, que nosotros pues tenemos la confianza en Microsoft en España y probablemente en otros lugares, y nos hemos preparado este contenido como algo muy novedoso porque lleva 4 meses en el mercado y realmente las últimas funcionalidades pues las tenemos en noviembre, o sea ya, es algo que ha salido ayer. Precisamente es un tema muy interesante que yo vi hace unos meses.
y os invito a que podáis participar en este evento que vamos a publicar, teniendo en cuenta que luego el siguiente pues ya va a ser en época normal, que vamos a hacer ya en enero, y que tiene que ver con Microsoft Viva, pero ya de una manera más técnica para poder verlo para lo que son las organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquier duda o cuestión, siempre vamos a tenerlo en LinkedIn y también en todas las vías. México claramente pues tiene su propia estructura. Juan, pues muchas gracias por tus preguntas. Nos gusta que nos hagáis preguntas, nos gusta poder responderlas. Giraldo y todas y todos vosotros. Entendemos que hoy hemos hablado de un tema que es muy útil, sobre todo para medianas empresas que están en una tecnología que dan un paso a paso, que no van a algo tan, a lo mejor, novedoso como puede ser esta tecnología, pero sí creemos que cualquier aportación pues, os puede dar una vía también de negocio y dentro de vuestra entidad. Ya habéis comentado los diferentes cuestionarios para México y para España, y solamente nos queda pues daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias a las ponentes y al ponente por su interés y su detalle, y esperar veros próximamente, ya que el año que viene pues también tenemos un plan bastante, creemos que interesante y sugerente, para que podáis compartir directamente estos eventos y que podáis también avanzar en nuestra comunidad, la comunidad de Nanfor SQ Sin más a añadir, daros de nuevo, me despido y agradeceros vuestra atención. Buenos días para México y buenas tardes para España. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias, un saludo. Adiós, adiós.